Ahora sí, dentro del ámbito del área de pensamiento estratégico, le damos la bienvenida al arquitecto Guillermo Tela. Guillermo, ¿cómo te va? Bienvenido a Radio Cámara. Bien, muchas gracias, gracias por la invitación, con mucho interés por compartir ideas, temas, problemas y dilemas por el que transitan nuestras ciudades. Muy bien, Guillermo, vos sos un especialista en urbanismo y dentro del área de pensamiento estratégico estás enfocado en un trabajo que hemos abordado y que tiene que ver con las smart cities o las ciudades inteligentes, pensando un poco el futuro de algunas ciudades de la República Argentina. Hemos hecho comparativas con diferentes ciudades del mundo, pero me interesa saber cuál es tu óptica, cómo ha sido el encare en este trabajo que has realizado en el área de pensamiento estratégico. Y bueno, si te parece, después ya abordaremos temas que tienen que ver con repensar las ciudades en la pospandemia. Pero me interesa saber un poco cómo ha sido este enfoque que has tenido para el trabajo de APE. Sí, en efecto, en APE venimos pensando la gestión de ciudades inteligentes, cómo dotar de inteligencia a nuestras ciudades. Y en este sentido decimos que en las ciudades se concentra la mayor cantidad de población, la mayor cantidad de inversiones, la mayor cantidad de Producto Bruto. Las ciudades son motores de la economía, son motores de la producción. Las ciudades son los centros de generación de mayor creatividad, de innovación, de desarrollo, de provisión de bienes y de servicios. Pero sin embargo, si las ciudades no están bien gestionadas, son detonadoras de conflicto. Si no están bien gobernadas, si producen un desarrollo social inequitativo, si son económicamente inviables, si son depredadoras del ambiente. Y en este sentido, para evitar esta conflictividad, para dotar de gobernabilidad y de gobernanza a nuestras ciudades, es importante empezar a dotar de inteligencia en el ambiente, de inteligencia en la gestión, de inteligencia en la movilidad, de inteligencia en el paisaje, en fin, distintos, y en la propia gestión pública, con gobiernos abiertos. Uh-huh. Y en este sentido es que estamos pensando, relevando, buscando algunas experiencias que nos permitan ir introduciendo, entre comillas, inteligencia a las ciudades, ¿no? En términos ambientales, hay monitoreo para identificar alertas tempranas en situaciones de inundabilidad, por ejemplo, o para el tema de tránsito hay también posibilidad de introducir ciertos instrumentos que permitan medir flujos, de alguna manera ir orientando el tránsito según la saturación de las arterias. En términos de gobernabilidad también hay cuestiones vinculadas al gobierno abierto, ¿no? Al levantamiento, sistematización y procesamiento de datos para que se abastezca de datos la gestión, pero además que se sociabilicen, ¿no? Que toda la sociedad tenga posibilidad de acceder a los datos. Hay experiencias como en Medellín que los espacios públicos tienen ciertos sensores que detectan cuando una persona ingresa, cuánto tiempo está, dónde se ubica y hacia dónde luego se retira. Cómo a través del celular, y a través del celular es posible saber cuánto tiempo está, a qué hora llegó, si está asociado a la titularidad del celular, uno puede reconstruir segmento etario, género y demás. En fin, hay un montón de posibilidades de almacenar datos para aplicar políticas públicas activas, ¿no? Y creo que todo esto estamos requiriendo para nuestras ciudades, y el escenario de la pandemia no hizo más que poner en evidencia estas enormes falencias, estos enormes déficits por los cuales transitan nuestras ciudades. A ver, Guille, entiendo que tal vez cuando se pensó un poco cómo desarrollar la calidad urbanística de la ciudad de Buenos Aires, y voy a poner Buenos Aires como ejemplo porque entiendo que es la ciudad tal vez más poblada, con mayor densidad de población dentro de la República Argentina. No sé si se pensó para un siglo XXI y para un 2020 con estas características, en el cual mucha más gente se ha acercado a la ciudad, tenemos un conurbano con muchísima densidad de población. A lo que me refiero es, ¿cuáles son los momentos en la historia de una ciudad en los cuales uno tiene que hacer un stop y empezar a pensar las reconversiones? Como por ejemplo ustedes el trabajo que hacen en APE, que piensan tal vez hasta el 2030, o al menos para llegar al 2030 y de ahí en adelante cómo debería estar la ciudad de Buenos Aires.
¿Cuál es el momento ideal? ¿O es para tener el proyecto, me refiero a decir, bueno, estamos en este punto, ¿cómo encaramos el desarrollo conforme a la evolución que está teniendo, que en muchos casos es exponencial? La ciudad de Buenos Aires tiene algunos problemas estructurales de los que tiene que dar cuenta. Uno de ellos es este mismo que vos me decís, en un escenario post-pandemia, cómo establecer políticas demográficas activas, ¿no? Cómo generar políticas demográficas conducidas, una densificación conducida. Sabemos que desde el año 47 dormimos 3 millones de habitantes en la ciudad, pero que en las últimas 2 décadas ha ido incrementándose el movimiento pendular, residencia, trabajo, residencia, Claro. por parte del área metropolitana. Entonces, diariamente convivimos 6 millones, aunque a la noche seamos 3 los que dormimos. Pero bueno, la ciudad tiene que estar preparada para dar respuesta a ese volumen tan importante de población que la habita diariamente, ¿no? Y que tenga sistemas de accesibilidad suficientemente eficientes para dar cuenta de toda esa dinámica, todo ese flujo vehicular, con transporte público eficiente, infraestructuras capaces de soportar esa carga de población. A la ciudad le es útil ese aporte poblacional transitorio, porque viene por motivos de trabajo, por motivos de educación, Exacto. consumen en la ciudad, producen en la ciudad, ayudan a incrementar su Producto Bruto, en fin, es un recurso que la ciudad tiene que poder capitalizar. Hay un desafío que es cómo reducir esa brecha, que en lugar de que sean 3 millones los que ingresen, sean menos y que muchos de ellos vivan en la ciudad de Buenos Aires, que pueda revertir ese amesetamiento estructural que tiene Buenos Aires desde hace tantas décadas. La población se mantuvo estable cuantitativamente, pero cualitativamente ha producido enormes diferencias, ha migrado población con alta capacidad contributiva hacia la periferia, fundamentalmente hacia Claro. las urbanizaciones cerradas, se ha incorporado población con baja, capacidad contributiva o población a la cual asistir, por eso el incremento de población en villas, asentamientos, hoteles y pensiones, entonces genera como una enorme asimetría desde el punto de vista de la sostenibilidad económica. Se observa también un envejecimiento tendencial de la población, somos todos mucho más grandes que los que éramos entonces. Por otro lado también niveles de hacinamiento crítico, muchas familias polinucleares, muchas familias mononucleares, una sola persona en un solo departamento, pero en otro Tal extremo, cual. sobre todo en barrios del sur de la ciudad, por otro lado, muchas familias conviviendo en la misma vivienda, en el mismo núcleo, en condiciones de hacinamiento, de insalubridad y demás. Todas estas problemáticas debieran poder darse en debate para un escenario de cara a la próxima década, con mayor inclusión, con mayor equidad. Y estas cuestiones se están pensando desde el plan estratégico que está elaborando el Consejo de Planeamiento Estratégico, desde el proceso de actualización del Plan Urbano Ambiental, desde la Secretaría de Planeamiento, Desarrollo Urbano, son espacios que se están pensando, pero hay que ir traduciéndolos, sostenerlos como política y traduciéndolos en acciones concretas de manera sostenida, ¿no? De lo contrario, Ujú. lo va a encontrar un censo del 2030 con los mismos 3 millones de habitantes que la habitamos, pero con muchas mutaciones internas más críticas en la composición de la población. Y en tu experiencia, Guillermo, ¿por dónde hay que comenzar? Tal vez si el 2021 es el punto de partida para generar cambios dentro de lo que es la urbanización de las grandes ciudades. Por un lado, el derecho a la ciudad, el derecho a un hábitat digno debe ser clave en este nuevo escenario que asome de cara a la pospandemia, ¿no? Dotar de inteligencia a la ciudad a partir de dispositivos que permitan generar datos, alimentar, procesar y con ello generar políticas activas parece indispensable, ¿no? Un ambiente también inteligente, como un monitoreo, identificación de los niveles de emisión, de polución y demás, parecieran ser claves para esta ciudad que se viene. Por otro lado,
en nuestras ciudades hay que romper un paradigma que, como bien señala Raquel Rolmi, esta especialista brasilera, plantear paisajes para la vida y no para la renta, ¿no? Que sea la construcción colectiva del paisaje y no paisajes construidos a partir de impulsos inmobiliarios, especulaciones particulares, que hemos visto a lo largo de todo el país cómo esto va forjándose, incluso cuencas visuales o entornos paisajísticos muy naturales han sido abruptamente antropizados simplemente por intereses particulares, y esto no debiera ser así. Otro desafío tiene que ver con lo que podríamos llamar la renaturalización de la ciudad. Durante varias décadas hemos ido reconstruyendo las ciudades para darle paso al automóvil, Claro. restringiendo las peatonalidades, ampliando la superficie de calzada, pavimentando exponencialmente, y ahora tenemos que repensar el valor de la naturaleza al interior de las ciudades, en términos de trama, de redes, de nodos, de ejes, donde haya parques enhebrados por alineamientos, por arbolado lineal, en fin, pensar una estructura verde importante, donde haya corredores de aves. Las aves van desplazándose, si tienen una secuencia de árboles, los arbolados de alineación son importantes en este sentido, porque se convierten también en corredores de aves, y la virtud de ello es que junto con la llegada de las aves hay una biodiversidad que se va multiplicando, entonces aparece una renaturalización de la ciudad, eso pareciera ser clave. La otra lógica que se asoma tiene que ver con la ciudad de proximidad, ¿no? La ciudad de los 15 minutos, o la ciudad desde la lógica de las macromanzanas, modelos internacionales que desde París o desde Barcelona están latiendo fuertemente y que nos llevan a reducir los tiempos de desplazamiento, residencia, trabajo, residencia, y que a 15 minutos o media hora, lo sumo, de nuestro lugar de residencia podamos acceder al trabajo, a la escuela, Claro. a la universidad, a cualquier dispensación. Y esto es clave porque hoy no es así, la ciudad es muy inequitativa, la región metropolitana es muy extensa, tiene 60 kilómetros de radio, 15 millones de habitantes que la residen, y un área central en torno a la cual gravita. Entonces, vemos 2 o 3 horas de traslado, con 2 o 3 medios de transporte en el medio para Sí. poder llegar a las áreas, y esta es absolutamente ineficiente desde todo punto de vista. Entonces, pensar en una ciudad policéntrica, con áreas centrales diversas, complementarias, accesibles, Sí, sí. y que dialoguen entre sí es fundamental, y pensar fortalecer el área central, pero también subcentros en la ciudad de Buenos Aires y subcentros metropolitanos. Entonces, pensar la policentralidad de la región metropolitana, pensar la renaturalización de la región metropolitana, revitalizar los centros barriales, los centros en torno a los cuales nos circulamos, que podamos aprovisionarnos, recrearnos, tener una plaza cerca, parece indispensable. El retorno al comercio de proximidad, creo que es clave fortalecer ese papel, y en ese sentido revitalizar los centros, alentar a la mixtura de usos, desterrar los dispositivos de segregación de actividades que provienen de la urbanística moderna, de la urbanística de posguerra, que instaló al zoning como la herramienta para construir ciudades. En un barrio se reside, en otro se trabaja, en otro se estudia. Ese paradigma que se cristalizó en Brasilia como modelo Ujú. más puro en la región, y que nuestros códigos de planeamiento aún lo tienen en agenda, Contemplado. contemplado exactamente, hay que terminar de desterrarlo, ya no resulta funcional a las dinámicas actuales, entonces la mixtura de usos es clave. Y por otro lado tenemos corredores sobre los cuales va creciendo nuestra ciudad, corredores vehiculares, servidos por transporte público, a veces por ferrocarril, que tienen enorme potencialidad para crecer, y es por ahí donde debiera empezar a pensarse el incremento de la densidad. Las ciudades tienen que poder crecer, y esos son los lugares por donde deberían empezar a crecer con mayor ímpetu, porque esos corredores en general están en la zona más alta de la ciudad, tienen la mayor dotación de servicios, de redes, de infraestructura, pero un nivel de vacancia en términos de densidad que bien podrían
crecer en cantidad de población. La medida de todo siempre tiene que ser la del peatón, entonces fomentar la caminabilidad, los movimientos saludables, junto con la caminabilidad, la bicicleta, el monopatín o similar, que permitan desplazamientos breves, cortos. Parece que son indispensables en este sentido pensar algunas de estas ideas como clave Sí. para el escenario post-pandemia, ¿no? Me parece que sí es indispensable darnos un debate sobre un modelo productivo del país, si Claro. seguimos viviendo de las materias primas que arroja nuestra llanura pampeana, o si pensamos en algún proceso de industrialización para diversificar el tejido productivo, y en ese sentido, qué papel juega el litio en el NOA, qué papel juega el petróleo en el sur, y la lógica de vaca muerta, y todo eso, y de ese lugar empezar a pensar, sí, procesos migratorios también conducidos, o sea, el llamado a repoblar, a redistribuir demográficamente el país, pero con algunos fines específicos, Claro. con algunos llamados dirigidos. Es cierto que la región metropolitana de Buenos Aires, que sigue creciendo exponencialmente sobre los bordes, y hemos visto estos procesos de toma recientes, cómo de alguna manera alimentan ese debate de una ciudad que va Sí. creciendo, aunque sea por impulsos individuales o de ciertos grupos sociales, se va transformando, no puede seguir creciendo, ya ha llegado a un tamaño que requeriría cierto encogimiento metropolitano para tornarse más eficiente, pero creo que repensar un modelo productivo sería clave, y en ese sentido el llamado a la redistribución de población originaria o migrante de países limítrofes o de otras regiones, pero para desarrollar ciertas actividades productivas específicas. La Patagonia tiene una densidad poblacional equivalente a la del desierto de Sahara. Me parece que en estos tiempos, con una sobrepoblación planetaria, no podemos darnos ese lujo, incluso en términos de amenaza geopolítica, si se quiere, Claro. ¿no? Me parece que de todos modos hay que darle un papel estratégico y empezar a trabajar con ciertos enclaves como el entorno de Comodoro Rivadavia, el entorno del Birch, el valle inferior del río Chubut, o de la propia cuenca de confluencia en Comahue. En fin, hay lugares de mucha potencia para empezar a traccionar nodos de desarrollo estratégico en la Patagonia, por ejemplo, y ahí me parece clave. Bueno, hay actividades productivas en Mendoza, en San Juan, con toda la cuenca vitivinícola, pero me parece que es el desafío que debemos darnos, y de ese lugar yo empezaría a pensar un repoblamiento del país, pero con algunas actividades inductoras, ¿no? Así como en algún momento se dio la migración campo-ciudad, el abandono de las Exacto. actividades para ocupar tejidos industriales en las regiones metropolitanas, sobre todo en aquel proceso sustitutivo de importaciones de mediados del siglo XX, en la posguerra. Me parece que es importante repensar un modelo sustitutivo de importaciones o similar, pero que podamos producir en casa lo que hoy nos vemos forzados a importar. Y creo que esto le daría una fuerza importante al incremento poblacional con un motivo específico. De lo contrario, traes población y luego no hay manera de que se inserte en un tejido productivo, y esto acentúa las inequidades, ¿no? Pues se localizan en lugares no preparados para recibir usos urbanos, demandan luego la llegada de los gobiernos locales con infraestructura, hay situaciones dominales precarias, hay familias que viven en condiciones de extremo hacinamiento, en fin, hay un montón de condiciones que, si lo dejas librado a acciones espontáneas, producen enormes inequidades. Salir de la pandemia va a acentuar más las inequidades, con lo cual requiere una mayor reflexión sobre a qué modelo apostamos, cuál es el norte y qué acciones vamos tomando para empezar a alcanzarlo. Y esto creo que debe darse en el marco de un acuerdo colectivo, una discusión amplia, dejando grietas partidarias, mezquinas de lado, y empezando a tener una visión de mediano y largo plazo
que nos permitan, al menos a las generaciones venideras, darles un futuro más allanado, más promisorio que el que nosotros nos toca transitar. Por allí, mientras estabas hablando de la industrialización y la importancia, se me cruzaron temas como pensar en Vaca Muerta, que ha sido hasta un tiempo no muy lejano un punto muy importante de producción, al cual necesita muchísimo interés y en donde, bueno, se ha generado en su momento una oferta importante para que la gente se acerque a trabajar allí, porque obviamente requiere de ese trabajo, es un pensamiento a futuro, pero un futuro pero muy prominente y que ahora entiendo está todavía un poco trunco por el contexto de coyuntura que estamos viviendo, ¿no? Pero sería un punto interesante también. Me parece que ahí hay una llave importantísima en la medida que el precio del crudo se recupere, eso va a volver a explotar. Ahora ha dado una tregua de una década al menos, pero que de alguna manera creo que es el tiempo para pensar, pero ahí hay un reservorio que permitiría, lo hemos trabajado bastante en APE también esta cuestión, hay algunas publicaciones generadas por el equipo mío, pero también por otros equipos que participan de APE sobre el tema de Vaca Muerta, y creo que ahí hay una fuerte apuesta para la reconversión del país, ¿no? Debiéramos apurarnos antes que se cambie la tecnología, ¿no? Y que el Exacto. petróleo siga siendo un insumo demandado, ¿no? No sea cosa que cuando estemos con posibilidades de extraer petróleo por fracking en esa zona, la tecnología haya cambiado Tal y cual. haya tornado de otros términos. Pero me parece que ahí hay una posibilidad enorme para recuperar el país, es un poco el oro negro capaz de salvar a todo el territorio, y ojalá que se dé prontamente. Pero digo, ese tipo de miradas estratégicas son las que están haciendo falta, y que para el noroeste argentino también, con el litio, por ejemplo, toda la cuenca vitivinícola de Cuyo también sería una gran oportunidad. En fin, cada región tiene una especialización que debiera poder potenciarse, exacerbarse, y me parece que es clave. Y sin duda Vaca Muerta es esas joyas de la abuela que tenemos que poder explotar cuanto antes que Antes que sea sean tarde. antes que sea demasiado tarde. Sí. Exactamente. Sí. Guille, la verdad, me encanta abordar estos temas que trabaja el área de pensamiento estratégico, que tienen que ver con pensar el futuro, con que hay muchas chances, que hay oportunidades, cuesta, pero ustedes hacen un trabajo muy interesante de planeamiento que sé que brindan a las autoridades constantemente para mantenerlos actualizados, obviamente, y para hacer las cosas con planes, como corresponde, para no fallar en el intento. Ojalá lo podamos volver a conversar en breve en otra edición de Radio Cámara. Así que te quiero agradecer por estos minutos que nos das de tu Bueno, expertise y en cualquier momento, si te parece, lo volvemos a charlar. un gusto a disposición, felicitaciones por el programa, lo sigo frecuentemente y ahí, cuando quieran volvemos a charlar estos u otros temas. Ojalá que sí, ojalá que sea en los estudios cuando podamos volver a encontrarnos. Bueno, te mando un abrazo, muchas gracias. Abrazo grande, Guillermo, hasta la próxima.